Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar aquí todos juntos para adorar al Señor y escuchar su palabra. Quiero pedirles que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 16. Vamos a leer el texto y luego haremos una breve oración. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice así: Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por esta carta de Primera de Timoteo que ha sido verdaderamente, oh Dios, un desafío a mi propia vida. Ha sido un ánimo, pero también un abrir de ojos a entender el reto tan grande que tenemos los pastores en la iglesia. Pero también ha sido, Dios, de gran bendición para todo tu cuerpo al ver la importancia de la piedad en tu iglesia. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes cada día a disciplinarnos, a ejercitarnos en la piedad y que nos alimentemos constantemente de tu palabra. Que entendamos, oh Dios, que así como el alimento físico es el que nos mantiene con vida en esta tierra, así tu palabra es el alimento espiritual que nos permitirá ser cristianos saludables y maduros. Así que te ruego, mi Dios, que uses tu palabra en esta tarde para hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes, para edificar tu iglesia por tu Santo Espíritu, para que podamos vivir vidas piadosas, dignas del llamamiento que tú nos has hecho. Porque queremos proclamar tu gloria con nuestras palabras, pero también con nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, somos lo que comemos. Así reza una de las frases más utilizadas en nuestros tiempos. Una frase utilizada por aquellos que quieren promover un estilo de vida saludable. Esta frase fue dicha por primera vez por el alemán Ludwig Feuerbach, un filósofo ateo del siglo XIX que quería promover una alimentación saludable en medio de todas las personas, en medio de las clases sociales más desfavorecidas. Y en nuestros días esta frase es utilizada para resaltar el gran impacto que la alimentación tiene en la salud del ser humano. Cuando queremos estar saludables, lo primero que debemos hacer es comer bien. Una buena alimentación va a tener consecuencias positivas y duraderas en nuestra salud física. Comer bien es sumamente importante si es que queremos estar sanos. De hecho, una mala alimentación puede causar cualquier tipo de problemas de salud al ser humano. Diabetes, etcétera, etcétera. Muchas cosas, hermanos. Hígado graso que algunos tenemos por allí. Pero, amados hermanos, una buena alimentación es necesaria. Si usted quiere estar saludable y tener una buena calidad de vida, es importante que coma bien. Y otra de las cosas que es sumamente importante es el ejercicio físico. Mantener el cuerpo
activo nos va a permitir también estar saludables. Todas estas verdades se han popularizado mucho en esta época. Cada día más personas muestran un mayor interés en querer tener un estilo de vida saludable. Hay personas que han llegado a tal punto que aún tienen una disciplina tan estricta que pueden pesar los alimentos que van a comer para asegurarse de que no están comiendo de más. Hay personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana para iniciar su día con una rutina de ejercicio y sentirse activos y saludables al iniciar su día. Todo esto es positivo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. De hecho, podemos decir que una buena mayordomía del cuerpo es un deber cristiano. Los creyentes debemos tener una buena salud física porque por medio de este cuerpo es que nosotros servimos a Dios. Pero esta rutina de ejercicio y esta buena alimentación no es algo que únicamente aplica al aspecto físico de nuestra vida. De hecho, estos principios de una buena alimentación y una buena rutina de ejercicio aplican también en el plano espiritual. Verás, en el Nuevo Testamento, Pablo y muchos de los otros autores usan la ilustración de la alimentación y del entrenamiento físico para referirse a aspectos de la vida cristiana. Solo por citar un ejemplo, el autor del libro de Hebreos nos dice en su carta, en el capítulo 5, versículos 13 y 14, hablando acerca de la inmadurez de los cristianos a quien él estaba hablando, hablaba de el alimento espiritual y el ejercicio espiritual. Y escucha lo que dice. Dice que todo aquel que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es como un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos. Es para aquellos que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. El cristiano debe asegurarse de poder comer la comida que Dios nos da a través de su palabra. Y debe entender que la vida cristiana es como un deporte. En Hebreos 12:1 el autor nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en muchas otras partes del Nuevo Testamento, estas ilustraciones de alimento y ejercicio son usados para ejemplificar áreas de la vida cristiana. Lo mismo hace Pablo cuando se dirige a Timoteo. Cuando habla a su hijo en la fe, a este discípulo suyo a quien había dejado en Éfeso, para que corrigiera la mala doctrina, para que pusiera en orden la iglesia, para que enseñara correctamente, él le dice que debe comer bien, comer la palabra de la fe, nutrirse de la sana doctrina y ejercitarse en la piedad. En otras palabras, Timoteo debe tener una buena alimentación espiritual y una buena rutina de ejercicios en la piedad. Esto es sumamente importante. Si Timoteo quería llevar a cabo su tarea como pastor de la iglesia, debía asegurarse de ser un líder saludable. Por eso el texto dice que él sería un buen siervo de Jesucristo si hace estas cosas. Un buen siervo de Jesucristo es aquel, amados hermanos, que come bien, que se nutre de la sana palabra de la verdad y que se ejercita en la piedad. De hecho, toda esta sección del capítulo 4 se resume en estas dos cosas. Una buena alimentación por medio de la sana doctrina y una buena rutina de ejercicios en la piedad y en la santidad que el Evangelio produce. Al final del capítulo, en el versículo 16, Pablo resume esto. Y por eso le dice, ten cuidado de ti mismo, es decir, de tu vida, de tu santidad, de tu piedad y de la enseñanza. En otras palabras, ten cuidado de tu piedad, de tu carácter y de tu doctrina. Ambas cosas son importantes si es que un ministro del Señor quiere ser bueno. Por eso, el argumento para esta tarde, el punto del pasaje de hoy, es que un buen siervo de Cristo se caracteriza por una buena doctrina y una buena vida. Un siervo de Cristo, un buen siervo de Cristo, se caracteriza por una buena doctrina y una buena vida. Y vamos a ver esto en dos puntos. En primer lugar, vamos a ver la buena nutrición que debemos tener los cristianos. Y haremos referencia
a la sana doctrina que Pablo menciona en este pasaje. Y en segundo lugar, veremos cuáles son los buenos ejercicios que debemos hacer, haciendo referencia a la vida disciplinada en la piedad que Timoteo, y escucha bien, todos nosotros debemos llevar. Así que en primer lugar, vamos a ver cuál es esta comida que Timoteo debía comer. Lee conmigo nuevamente los versículos 6 y 7. Primera de Timoteo 4, 6 y 7. Pablo dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de vieja. El apóstol Pablo comienza afirmando a Timoteo que si él quiere llevar a cabo su rol de una buena manera, lo primero que debe hacer es señalar estas cosas a los hermanos. Y esta expresión, estas cosas, como hemos visto en otras partes de la carta a Timoteo, hace referencia al contenido inmediatamente anterior. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, para que seas un buen siervo de Jesucristo, tienes que señalar y advertir a la iglesia de todo lo que hemos hablado en los primeros 5 capítulos los primeros 5 versículos del capítulo 4. Mira lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acciones de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acciones de gracia, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Lo que Pablo estaba diciendo es que algunos iban a abandonar la fe porque iban a seguir una doctrina que no era una doctrina sana, sino una doctrina de demonios, una doctrina que es contraria a las sanas palabras de la fe que encontramos en la Escritura. Y la labor pastoral de Timoteo, si es que él quería ser un buen ministro de Cristo, implicaba que él tenía que advertir a la iglesia, señalar a la iglesia, poner delante de la iglesia esta realidad, el peligro inminente de prestar nuestros oídos a una doctrina extraña. En otras palabras, lo que Pablo había advertido en la carta es lo mismo que Timoteo debía advertir a la iglesia. Él sería evaluado en base a la fidelidad que tendría al llevar a cabo esta labor. Su ministerio pastoral era el ministerio de la palabra. Y como hemos visto antes, el ministerio de la palabra puede manifestarse de muchas formas. Puede ser a través de la predicación, la enseñanza, la consejería, pero también es a través de la advertencia, la exhortación y la corrección de toda doctrina que no se conforme a las palabras de la Biblia. La corrección y la advertencia es lo que Pablo estaba diciendo en este capítulo. Diciendo, si quieres ser un buen ministro en Cristo, tienes que señalar estas cosas a la iglesia. Tienes que decir esto a los hermanos. Tienes que advertirles por el peligro inminente que hay de prestar tu oído a una doctrina extraña. Esta apostasía que se describe en los primeros versículos del capítulo 4 es la misma que habían sufrido Himeneo y Alejandro, dos de los pastores en la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19. Hablando acerca de Himeneo y Alejandro, Pablo dice que ellos han tenido un final trágico. Verdaderamente lamentable ha sido el final del ministerio de estos dos hombres, precisamente por alejarse de la sana doctrina. Y en el versículo 19 dice que ellos naufragaron en lo que toca a la fe. Es decir, literalmente fue un desastre. El final de su vida o el final de su ministerio fue uno que negaba por completo la verdad del cristianismo. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, vamos a ver incluso que Himeneo estaba predicando que la resurrección ya había tenido lugar. Puras doctrinas que no eran conformes a la palabra del Señor. Y cada vez que Pablo menciona la fe, se está refiriendo al conjunto de verdades doctrinales que predicamos en la fe cristiana.
En las cartas pastorales la encontramos constantemente esta expresión y siempre hace referencia a esto, a la verdad del Evangelio. Ahora, mira el contraste que hay en el capítulo 4. Pablo comienza advirtiendo esto. Algunos se apartarán, algunos van a apostatar de la fe, algunos van a negar la verdad del Evangelio y lo van a hacer porque están prestando atención a doctrinas de demonios, a doctrinas falsas. Eso lo podemos contrastar con el versículo 6, cuando Pablo le dice a Timoteo, pero tú eres nutrido, alimentado, sostenido por las sanas palabras de la fe y la buena doctrina. Sin duda alguna, la doctrina es un pilar fundamental en esta carta. Pablo quería asegurarse de que la iglesia de Éfeso volviera a la sana doctrina a fin de vivir la vida piadosa que el verdadero evangelio produce en la vida de la iglesia. Y es aquí entonces donde encontramos este primer aspecto de una vida saludable, la alimentación. Pablo le dice, cuando tú señales estas cosas, vas a mostrar que eres un buen ministro de Cristo y que te has nutrido de las sanas palabras. La frase nutrido en griego significa literalmente alimentado o sostenido. Una persona que consume, se nutre y se sustenta del alimento. En este caso es la palabra de Dios. De hecho, la única vez que aparece esta expresión en el Nuevo Testamento es en 1 Timoteo 4:6. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, tú tienes que asegurarte de comer bien. Después de todo, somos lo que comemos. Y si vas a ser un buen ministro de Cristo, tienes que comer la buena doctrina que Dios da en su palabra. El alimento, amados hermanos, es indispensable para el ser humano. Muy pocas personas podrían sobrevivir sin comer por un largo tiempo. Y de hecho, estar en una huelga de hambre indefinida te llevará a la muerte. Necesitamos comer. De hecho, cuando somos niños, y yo lo veo en mis hijos, cada vez que crecen, ¿cómo comen? Porque a medida que crecen y se desarrollan, comen más y más, porque es indispensable para su sustento. Estoy pensando en ahorrar dinero solamente para comprarle comida a estos muchachos. Pero de la misma forma ocurre con los cristianos. La palabra de Dios es ese alimento que tú y yo necesitamos para vivir. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Es decir, de la misma forma que la leche materna es el sustento de un niño pequeño, de la misma forma que necesita esto para poder sobrevivir, así mismo el cristiano para sobrevivir tiene que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Satanás cuando lo tentó en el desierto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios en muchas partes de la Escritura es usada por la ilustración de la comida para mostrar el impacto que tiene en la vida del creyente. Uno de los salmos, bueno, los salmos más largos de toda la Biblia, el Salmo 119, en el versículo 103. Mira lo que dice el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. Estos textos nos están diciendo, amados hermanos, que la Biblia no es que literalmente nos comemos la Biblia, sino que la palabra de Dios es ese sustento de nuestra alma. Es imposible ser un cristiano saludable, un cristiano fuerte, un cristiano maduro si no comemos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y a veces no sentimos el hambre espiritual porque estamos muy acostumbrados a comer migajas. Una persona que tiene una mala alimentación a lo mejor no siente los efectos de esa mala alimentación hasta que ya es muy tarde. Y cuando no comemos, en estos días hablaba con una persona de la iglesia y me decía, yo hace mucho tiempo que no como azúcar. Y ahora cuando pruebo algo dulce, me siento como que ugh, me da asco. Porque está acostumbrado a comer de una forma saludable.
Lo mismo pasa con nosotros cuando nos alimentamos bien de la palabra de Dios. Esto mismo va a ocurrir en nuestras vidas. Vamos a estar acostumbrados a comer bien, a nutrirnos bien y vamos a sentir mucho más el efecto de una mala alimentación espiritual. Y esto lo vemos a lo largo de toda la escritura, amados. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, cuando escribió acerca de cómo un ministro de Dios, como un profeta, debe primero internalizar la palabra de Dios. Primero entenderla y hacerla suya, pero luego predicarla, usó también la ilustración de la comida. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 3 del 1 al 3. Entonces él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante. Cómete este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo de este rollo que te doy hoy. Lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Yo estoy convencido de que este mismo principio que Ezequiel experimentó en su vida es el que Pablo está diciendo a Timoteo. Tú tienes que nutrirte de la palabra de la verdad primero para que puedas señalar estas cosas luego a los hermanos. Nadie que no esté alimentado puede alimentar a otro. De manera que Timoteo debía en primer lugar nutrirse de las palabras de la verdad. Sin embargo, al igual que pasa con nuestro cuerpo, no solamente basta con comer aquello que es saludable, sino que también hay ciertas comidas que debemos evitar. Amado hermano, y esto lo sé por experiencia propia, de nada sirve que te comas una ensalada si luego vas y te comes algo súper grasiento que no es saludable. No tiene efecto, la ensalada no va a anular aquellas grasas que te estás comiendo que no es saludable. O si te comes toda una tarta, la ensalada no va a anular todo el azúcar que estás consumiendo. Los seres humanos debemos procurar primero alimentarnos bien, pero también evitar toda aquella comida que sea perjudicial para nuestra salud. Y por eso Pablo, teniendo esto en mente, le dice a Timoteo en el versículo 7, nútrete de las palabras de la verdad. Y en el versículo 7, no tengas nada que ver con las palabras profanas. No tengas nada que ver con las fábulas que algunos están enseñando. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Amados, quiero que veamos el contraste. En el versículo 4 y 5, dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acciones de gracia. No somos llamados a rechazar un alimento físico para obtener más piedad. Somos llamados a rechazar la falsa doctrina, porque eso sí es perjudicial para nuestra alma. Eso sí es aquello que debemos evitar comer. La comida basura es perjudicial para nuestra salud. Esta comida basura es lo que Pablo llama fábulas o mitos. Son todas las falsas doctrinas. Y amado hermano, yo quiero que tú despiertes a una realidad si es que todavía no lo has hecho. El mundo está predicando todos los días un evangelio contrario al de la Escritura. Y todos los días tu mente y tu corazón son expuestos a ese evangelio. A través de la televisión, de las redes sociales, en la calle, con compañeros de trabajo, la presión social que nos quiere llevar a ciertas cosas. Todos los días los predicadores del mundo están enseñando una doctrina contraria a la Escritura. Y si tú no te das cuenta y no eres consciente de esa realidad, sin darte cuenta, vas a consumir ese contenido y se va a albergar en tu corazón. Debemos evitar aquello que es perjudicial para nuestra salud. Así que hasta este punto, lo que hemos aprendido es que en primer lugar, un cristiano debe comer bien. Y con esto me refiero a nutrirse de la palabra de Dios, de la sana doctrina, que es aquella que sustenta nuestra alma y nos ayuda a crecer y madurar en la fe. Y debemos evitar cualquier cosa que sea contraria al Evangelio para evitar dañar nuestra propia alma. Así que una buena alimentación es prioridad para el creyente.
Ahora bien, es importante saber qué debemos hacer. Debemos comer bien, pero si no sé identificar los alimentos, es muy difícil que uno pueda tomar una buena decisión. Hay personas que cuando van al supermercado cogen el producto y leen atrás todo el valor nutricional que tiene eso. Y yo los admiro porque yo no entiendo nada de eso. Pero yo le digo a mi esposa, bueno, ¿es saludable o no es saludable? Ella me dice, sí, se puede comer o no. Yo le doy gracias a Dios por ella. Pero amados hermanos, nosotros como cristianos, cuando hablamos del alimento espiritual, no somos dejados a la ignorancia, sino que claramente Dios nos muestra en su palabra cuál es la sana doctrina, cuál es el alimento que debemos consumir los cristianos. Y cuando compartía este texto esta semana con algunos hermanos, alguien me preguntaba, bueno, pero ¿qué significa la sana doctrina? Y la verdad es que es muy difícil responder todas las posibles implicaciones de esa pregunta en un solo sermón. Pero sí quiero decir con toda convicción que específicamente Primera de Timoteo nos muestra algunos elementos fundamentales de la sana doctrina. Una doctrina, amados hermanos, es un conjunto de verdades de la Escritura que han sido organizados de una manera sistemática para poder comunicarlos y entenderlos de una mejor manera. Es decir, una doctrina es a todas las verdades que dice la Escritura sobre un tema. Por ejemplo, cuando hablamos de la cristología, la doctrina de Cristo, vemos a lo largo de toda la Escritura todo lo que la Biblia dice acerca de la persona de Jesucristo y todo ese contenido es organizado de una manera sistemática y tenemos entonces la doctrina acerca de la persona y obra de Jesucristo. Esto que se conoce como cristología. Una doctrina es todas las verdades del de la Biblia sintetizadas para ser comunicadas y entendidas. Me gusta cómo lo pone el pastor Bobby Jameson en su libro acerca de la sana doctrina. Él dice, la sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica que es a su vez fiel a la escritura y útil para la vida. Escucha bien, una doctrina, una sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica que es a su vez fiel a la escritura y útil para la vida. Este resumen es acerca de cada tema importante que la Biblia habla. Ahora, hay algo que debemos entender, amados hermanos. Hay temas que la Biblia prioriza por encima de otros. Hay cosas sobre las que la Biblia habla con mayor claridad que otras. Y cuando hablamos de sana doctrina, nos estamos refiriendo específicamente a aquellas doctrinas que son fundamentales y elementales en el Evangelio. Quiero darte un ejemplo. Esta semana hablaba con algunos pastores y estábamos conversando sobre con cuánta frecuencia se celebraba en cada iglesia la cena del Señor. Algunos la hacen cada domingo, otros la hacen una vez al mes, otros una vez cada 2 meses. Y cada uno tenía una postura diferente. Cuando comparamos esto, por ejemplo, con la doctrina de la justificación por la fe, la Biblia claramente pone un mayor énfasis en la justificación. La frecuencia, escucha bien, no la cena del Señor, sino la frecuencia con la cual se celebra no es algo fundamental para el Evangelio. Te pongo otro ejemplo. Hay hermanos que creen en los dones del Espíritu, sanidades y hablar en lenguas. La Biblia claramente pone mayor énfasis en la justificación que en los dones del Espíritu. Por lo tanto, cuando hablo con hermanos que es continuista, no voy a ser tan celoso en mi postura como lo sería con alguien que niega la justificación por la fe. Porque tú y yo podemos ser creyentes y tener opiniones distintas en cuanto a esas doctrinas secundarias. Pero no puedes ser creyente si niegas la esencia del Evangelio. Y es que el ser humano es justificado única y exclusivamente por la obra de Cristo a través de la fe. El autor Gary Orland en su libro Escoge tus batallas, el caso para el triaje teológico, lo dice de la siguiente manera. Algunas doctrinas primarias son necesarias para defender el Evangelio y otras son necesarias para proclamar el Evangelio. Sin estas doctrinas, el Evangelio sería vulnerable o incompleto. Escucha bien,
Hay doctrinas que nos ayudan a defender el evangelio y otras que nos ayudan a proclamar el evangelio. Estas doctrinas que cumplen este papel, si tenemos algún fallo en ellas, el evangelio no sería el evangelio. Esto es lo que nos referimos cuando hablamos de la sana doctrina. No todo lo que la Biblia dice es igual de importante. Y eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente. Cuando Pablo habla de la sana doctrina, claramente tiene un concepto de sana doctrina muy claro cuando le está escribiendo a Timoteo. Quiero que veas algunos ejemplos en la misma carta. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Pablo viene criticando la mala doctrina. Y en el versículo del 8 al 11 dice lo siguiente. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para el transgresor y el rebelde, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y por cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Has visto lo que ha hecho Pablo allí? Él está analizando el propósito verdadero de la ley y lo está aclarando a la iglesia. Él está diciendo, la ley tiene un propósito y no es justificarte a ti por las obras de la ley. La sana doctrina nunca te va a llevar a una justificación por obras del ser humano. Eso pone en juego la doctrina fundamental, que somos justificados por la obra de Cristo, no la nuestra. Por eso él termina diciendo, y todo aquello que es contrario a la sana doctrina, según mi glorioso evangelio. Porque si empezamos a usar la ley de una forma ilegítima, si empezamos a usar la ley para justificarnos a nosotros mismos, hermanos, hemos negado el evangelio. Ese es el problema de los grupos, que querían volver a guardar la ley como un medio de justificarse. Es decir, yo creo en Cristo, pero por si acaso me voy a circuncidar. Amado hermano, eso es contrario al evangelio. Eso no es sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 13, mira lo que dice Pablo, hablando acerca de cuáles son los roles en la iglesia. Dice lo siguiente, porque Adán fue creado primero y después Eva. Pablo está fundamentando su enseñanza en el orden creacional de Dios. Es decir, Dios estableció en la creación un diseño que Él quiere para toda la tierra. Y eso incluye la iglesia. Y es basado en lo que Dios creó y en su diseño que Pablo entonces fundamenta su enseñanza. La sana doctrina nunca va a ir en contra del diseño de Dios para la creación. Y el ejemplo más reciente que tenemos es en el capítulo 4, en los versículos del 4 al 5, cuando él está criticando el ascetismo que se estaba metiendo en la iglesia, diciendo, no vas a ser más piadoso porque seas más duro con tu cuerpo físico. Porque ayunes más o te prives de ciertos alimentos, no vas a ser más santo. La santificación es algo que ocurre por medio de una obra del Espíritu a través de los medios de gracia que Dios ha dado. Usar algo diferente a lo que Dios ha dispuesto es una falsa doctrina. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en la Escritura. Por lo tanto, querer lograr algo por esfuerzos humanos se constituye en una falsa doctrina. Es lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Habiendo comenzado con el Espíritu, pretendéis acabar por la carne. ¿Pero qué estáis haciendo? Los medios que Dios nos ha dado son la Escritura, la oración, la comunión con los santos y todos los medios de gracia. Volver a la ley o a una ley humana o mandamientos de hombres es una falsa doctrina. Amados, todos estos ejemplos nos muestran que hay doctrinas que son necesarias para defender el evangelio
y para proclamar el Evangelio. Lo que decía el autor Gaby Orland. No somos justificados por la ley y no crecemos por las obras de la ley. Una forma en la que yo personalmente he aprendido a discernir estas cosas es evaluando si lo que se dice, lo que se enseña, de alguna manera minimiza o atenta en contra de 4 puntos. En primer lugar, Dios, sus atributos y su gloria. En segundo lugar, acerca del hombre, la naturaleza como creado de Dios, creado por Dios y a imagen de Dios, y su condición caída. En tercer lugar, Cristo, su deidad y su obra redentora. Y en cuarto lugar, las demandas que el Evangelio hace al ser humano. Estos 4 puntos son los que ayer los hombres estábamos estudiando en nuestra clase. Estamos viendo cuáles son los puntos que son esenciales para el Evangelio. Esenciales para que una doctrina pueda ser llamada verdadera y conforme a la Escritura. Así que puesto de otra manera, quiero decirte lo que creo yo que es una sana doctrina. La sana doctrina es en primer lugar aquella que exalta a Dios y su gloria como el creador de todo el universo. Es aquella que exalta a Dios y su gloria como creador de todo el universo y dueño de todo el universo. Es aquella que confronta al ser humano con su pecado. La sana doctrina nunca va a elevar al ser humano a una posición que no le corresponde, sino que va a declarar que como hombre y mujer que son objetos morales delante de Dios, responsables delante de Dios moralmente, entonces son responsables por su pecado. En tercer lugar, la sana doctrina es aquella que ofrece una redención completa, escucha bien, redención completa y exclusiva en la persona y obra de Cristo Jesús. Y es importante entender esto, porque no es una redención a medias que luego tú y yo tenemos que completar. No, es una redención completa. Y no es Cristo o cualquier otro camino. No, es Cristo y solo Cristo. Y finalmente, la sana doctrina es aquella que demanda que el hombre debe arrepentirse de su pecado y creer únicamente en Jesús. Amado amigo que tú nos visitas hoy, yo quiero decirte que hay muchas cosas que la Biblia dice. Y quizás tú puedes enfocarte en alguna parte que la Biblia diga con la que no estás de acuerdo diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, no entiendo esto. ¿Cómo la Biblia puede decir que cruzaron el mar rojo? Amado hermano, quiero decirte, amigo, quiero decirte que el mensaje de la Escritura, el mensaje central de la Escritura es precisamente lo que acabamos de describir. Tú y yo hemos sido creados por un Dios santo, justo, perfecto, que es dueño de tu vida y mi vida. Y Él tiene la potestad sobre tu vida y mi vida. Pero el problema que tú y yo tenemos es que no queremos reconocer a ese Dios. No queremos amar y adorar al Creador por quien Él es, sino que tú y yo queremos ser nuestro propio rey. Tú y yo no queremos que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No queremos aceptar su gobierno, sino que queremos ser nosotros el que sea soberano. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Yo decido lo que quiero hacer con mi vida. Es mi vida. Pero este creador que es justo y santo no permite la maldad. Y la va a juzgar un día. Pero al mismo tiempo este creador es amoroso y compasivo para con su creación. Y Él no quiere que ningún hombre se pierda. De hecho, ha provisto de un camino a través de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo voluntariamente vino a este mundo a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, para que su obediencia sea contada a nuestro favor y para que nuestro pecado sea contado a su favor y por eso murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz como tú y como yo. Y ahora toda esta verdad demanda de nosotros una respuesta. Demanda de nosotros que en primer lugar reconozcamos nuestra deuda moral como pecadores y rebeldes delante de un Dios santo. Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y en segundo lugar nos llama a depositar nuestra confianza en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que la Biblia llama fe. Y amado amigo,
yo quiero decirte que este es el mensaje de la Biblia. Todo lo demás es algo secundario. Si quieres saber qué es lo que la Biblia enseña, es esto que acabamos de describir. Son estos 4 puntos. Y este Dios glorioso quiere tener una comunión con el pecador. Pero lo tiene que hacer cuando el pecador sea limpiado de su pecado. Y la única forma de hacer eso es por medio de Jesucristo. No hay nada que tú puedas hacer y no hay nada que yo pueda hacer. Si Dios te está convenciendo de esto hoy, yo quiero hablar contigo al final del culto. Y quiero pedirte que te acerques a mí, porque me encantaría hablar de estas cosas contigo. Todos tenemos que comer bien. Somos lo que comemos. Y esto quiere decir que la sana doctrina es el alimento y sustento que el cristiano necesita para crecer. Eso es lo que sostiene nuestra vida. Debemos nutrirnos de la Biblia si es que queremos tener una vida saludable. Pero en segundo lugar, una buena alimentación debe ir acompañada de una buena rutina de ejercicios. Por eso Pablo exhorta a Timoteo diciéndole, aliméntate de la sana doctrina, nútrete de las sanas palabras, come bien, desecha toda la comida basura, desecha la comida chatarra que son las fábulas de este mundo, pero también le dice, disciplínate a ti mismo en la piedad. Lee conmigo el versículo 7 del capítulo 4. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Nuevamente creo que la traducción de la Reina Valera es mucho más apropiada, que dice, ejercítate para la piedad. Porque el verbo en griego es el mismo verbo que usamos para la palabra gimnasio. La misma palabra usada aquí para ejercítate o disciplínate es gimnasia, que de ahí tenemos la palabra gimnasio. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, tienes que ejercitarte, tienes que crecer, tienes que esforzarte para crecer en la piedad. La comparación que Pablo hace es esta comparación que tiene en mente entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual. No es porque el ejercicio físico sea malo. Pablo dice en el versículo 8, el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Amado hermano, quiero aclarar que el ejercicio físico no es que la Biblia lo esté condenando. De hecho, como hemos dicho antes, tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Mientras más saludables estemos, mejor podremos servir al Señor. De hecho, hay un pastor que murió hace muchos años, no recuerdo su nombre, pero algo que se me quedó de una frase que él dijo murió muy joven, a los 30 y pico de años, y él decía, Señor, me has dado un caballo y un mensaje para predicar. He maltratado al caballo y ahora no puedo predicar. Y se refería a su propio cuerpo como el caballo. Es decir, no he cuidado mi salud, ahora mi salud está deteriorada y ahora no puedo proclamar ni siquiera las verdades que tú me has llamado a proclamar. Cuidar nuestro cuerpo físico es sumamente importante. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el ejercicio físico aprovecha poco porque está limitado únicamente a esta vida. Única y exclusivamente a esta vida. El ejercicio físico no tiene ningún impacto en la vida venidera. Lo que Pablo está haciendo es una comparación entre el ejercicio físico y el espiritual, teniendo en cuenta la eternidad, teniendo en cuenta la vida futura del creyente, no solamente la presente, sino la futura. Fíjate que no niega la vida presente, dice, tiene promesa para esta vida y para la siguiente. De manera que el ejercicio físico no es algo que está mal en la Biblia, todo lo contrario, deberíamos ejercitarnos y ser saludables. Pero el llamado del cristiano es a un ejercicio superior. Es un esfuerzo físico mucho más importante que la resistencia y fuerza que podamos desarrollar en este mundo. Es un ejercicio en la piedad. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, come bien, sé saludable, pero ejercítate en la piedad. Sé disciplinado. Y amado hermano, quiero decirte algo. Si queremos vivir una buena vida, tenemos que alimentarnos de la buena doctrina,
y ser disciplinados en desarrollar un buen carácter piadoso. De lo contrario, no seremos cristianos saludables. Hay muchas personas hoy en día que correctamente, por su compromiso a tener un cuerpo saludable, amados hermanos, no escatiman ningún esfuerzo. Mira, si tienen que organizar toda su agenda para poder ir al gimnasio, lo van a hacer. Si tienen que pagar una suscripción a un gimnasio, lo van a hacer. Ellos van a invertir dinero y tiempo y todo su esfuerzo en mantener un cuerpo saludable. Y eso está muy bien. Cuando tú hablas con esas personas, te das cuenta que ellos no buscan excusas, sino razones para ir al gimnasio. Cuando hablas con una persona que no tiene interés en ejercitarse, todo va a ser una excusa. Todo va a ser un pero. Todo va a ser, ah, hay algo mejor que hacer. Algunos se están riendo. Y es así, hermanos. Pero esto mismo ocurre con la disciplina espiritual. Aquel que toma en serio el ejercicio espiritual no busca excusas, no escatima esfuerzos, usa su dinero, su tiempo y su esfuerzo en ejercitarse para la piedad. Si el joven Timoteo, este discípulo de Pablo, quería ser un buen siervo de Cristo, debía alimentarse de la buena doctrina y debía ejercitarse en la piedad. Ahora, amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros podemos alimentarnos bien y cómo nosotros podemos ejercitarnos en la piedad? Y tengo algunas aplicaciones, no se asuste, vamos a ir bien breve, pero son 7. 4 para la alimentación y 3 para el ejercicio físico. En primer lugar, hablando acerca de la alimentación, la primera aplicación, amado, es prioriza el estudio de la Biblia. Y yo quiero decirte algo que yo he aprendido en mi propia vida por experiencia y lo he sufrido por mucho tiempo y el Señor me ha confrontado con esto. No hay tal cosa como falta de tiempo. Aquella persona que diga, no tengo tiempo para leer la Biblia, debería cambiar la frase y decir, no es mi prioridad leer la Biblia. Amado hermano, y te digo, yo confieso que esa fue mi actitud por mucho tiempo en algunos años de mi vida. Estaba tan ocupado que decía, Señor, pero ¿cómo hago para leer la Biblia si no tengo tiempo? Y me dijo, bueno, pero deja el móvil. Y cuando dejes el móvil la vas a leer. Deja de estar viendo televisión. Deja de priorizar otras cosas. Vete a la cama temprano. Levántate temprano. Duerme mejor. Y así vas a tener una rutina de vida que te permitirá priorizar la escritura. Y yo he tenido que aprender eso, amados hermanos, y requiere esfuerzo. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Esto es una decisión consciente, diaria y voluntaria que tienes que hacer todos los días. Priorizar la lectura de la Biblia es algo que tienes que decidir hacer. No hay tal cosa como yo voy a desear leer la Biblia. Sí, hay momentos en los que Dios pone un deseo tan fuerte de crecer la escritura que te vas a sentir motivado, pero esa no va a ser la realidad de la vida constantemente. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No podéis ni siquiera orar conmigo una hora. Y estaban con el Señor. Y les dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los días debemos priorizar nuestro tiempo con el Señor. Ahora, yo sé que hay dificultades en la vida. Yo sé que para aquellos que tienen niños pequeños, cuando el niño se ha despertado a las 3 de la mañana y ha llorado, muy poca energía vas a tener para ir a las 6 de la mañana. Pero, amados hermanos, hay otras formas de organizar nuestra vida a fin de que leer la escritura sea una prioridad. Porque aun cuando tenemos niños pequeños, tenemos que ir al trabajo. Y nadie le dice a su jefe, mira, hoy no trabajo porque es que el niño durmió mal la noche. No, hacemos un esfuerzo y hacemos lo que tengamos que hacer para cumplir con nuestro deber. No hay tal cosa como falta de tiempo. Lo que hay es una falta de priorizar la lectura de la escritura. Así que en primer lugar, si te quieres alimentar bien, prioriza la lectura bíblica en tu vida. En segundo lugar, congrégate, amado. Hace unos días escuchaba al pastor Sugel Michelén diciendo que en la iglesia deben entender
que la misma responsabilidad que tenemos los pastores de estar aquí predicando, la tiene el miembro de estar ahí escuchando. Es la misma responsabilidad, porque tú y yo nos nutrimos de la misma palabra. Este sermón no me lo he inventado, hermanos. Yo ese sermón lo he estudiado de la Escritura y durante la semana me he estado nutriendo de esta palabra. Y el Señor me ha llamado a predicarla esta tarde para que tú te nutras de ella. No es mi palabra, es la de Dios. Si no te congregas, ¿cómo crees que vas a crecer? Si bien es cierto que la lectura de la Biblia tiene que ser algo personal, también es cierto que Dios nos ha llamado a nosotros a estar juntos como su pueblo para recibir de Él su palabra. Y muchos de nosotros no priorizamos el congregarnos. Y esto es algo lamentable. Si a ti te invitaran a escuchar un discurso del rey o de un líder famoso al que tú admires y te dijeran, te podrás sentar en primera fila escuchando a este gran líder hablando de este gran tema. Busca el tema que más te interese, el deporte, los negocios, la salud, lo que sea. Tú dirás, voy a ir, porque me interesa el tema. Quiero saber la educación, quiero saber todas estas cosas. ¿Cómo puedo ser un mejor emprendedor? Y este tipo es una eminencia. Pues ¿sabes qué pasa? Cuando nos reunimos tú y yo, el Señor Jesús está aquí declarándonos sus palabras. Y Él es mucho más importante que cualquier hombre que pueda tener cualquier conocimiento. En tercer lugar, renueva tu mente. Hay una realidad que también debemos aceptar. Y es que no todo lo que pensamos es bíblico. A veces nosotros llegamos a conclusiones en nuestra mente porque sentimos algo o filtramos las cosas que vivimos por medio de la experiencia que tenemos o las tradiciones que hemos adquirido en nuestras vidas o los hábitos o lo que sea y llegamos a una conclusión errada porque no está basada en la escritura. Y la Biblia una y otra vez nos manda a que pensemos correctamente. Romanos 12 nos dice, renovaos por medio de vuestro entendimiento. Filipenses nos dice, pensad en todo lo bueno, lo puro, lo santo. Debemos renovar nuestra mente por medio de la escritura. Si tú crees que todo lo que tú piensas es correcto y bíblico, ya estás en el error. Amados, ninguno de nosotros hace eso. Muchas veces mi esposa me recuerda a mí y me dice, oye, ¿y cómo reconcilias eso que estás pensando con el Evangelio? Amados, y yo tengo que decir, tienes razón, la verdad es que no es bíblico lo que estoy pensando. Todo lo que produce nuestra mente no necesariamente es bíblico y debemos recordar eso. Si queremos alimentarnos bien, debemos priorizar la Biblia, debemos congregarnos y debemos renovar nuestra mente. Cuarto, no comamos basura. Lo que dije hace unos minutos, recuerda que el mundo te está predicando constantemente. Recuerda que el mundo está intentando influenciar tu mente. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a los colosenses? No dejéis que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, según la doctrina de hombres, y no conforme a Cristo. Debemos entender que el mensaje que se está predicando en el mundo es contrario al mensaje del Evangelio. Si tú y yo queremos ser saludables, debemos alimentarnos bien, pero debemos evitar la comida que no nos ayuda. Así que en cuanto al alimento, amado hermano, prioriza el estudio de la Biblia, congrégate, renueva tu mente y evita la comida basura, es decir, las falsas ideologías o doctrinas que no se ajustan al Evangelio. Pero en cuanto al ejercicio, tengo tres. En primer lugar, toma decisiones diarias. Muchos de nosotros pensamos que nuestro carácter o nuestra vida va a cambiar de una forma dramática cuando haya una experiencia sobrenatural, cuando cierta persona ore por mí, cuando vaya a una conferencia y escuche a algún predicador. Y amado hermano, el efecto de ese cambio va a durar una semana como mucho. Una semana como mucho. El verdadero cambio en nuestro carácter ocurre con decisiones diarias y constantes. Diariamente yo debo decidir exponer mi mente y mi corazón a la Escritura.
no vas a cambiar porque Peter o yo oremos por ti. No vas a cambiar porque escuchas este sermón que estoy predicando. Vas a cambiar si aplicas diariamente, si decides diariamente aplicar la verdad de la Escritura a tu vida. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ejercítate para la piedad. Amados, en el mundo hay esta liposucción y tratamientos mágicos que nos ayudan a esculpir nuestro cuerpo y a tener una mejor figura y a eliminar toda esa grasa. ¿Sabes quién tiene que pagar por eso? Aquel que no quiere tener la constancia diaria de esforzarse y decidir entrenarse. Y en el espíritu no existe eso. Tú no le dices, Señor, sácame todo ese pecado grasiento que tengo aquí en el estómago. El Señor dice, no, no, no. Diariamente ve y humíllate y carga tu cruz. Todos los días tenemos que tomar una decisión. C.S. Lewis, el gran filósofo cristiano, decía que todos los días nos estamos convirtiendo en alguien. Si tomamos la suma de todas nuestras decisiones, vamos a ver que todas esas decisiones nos están convirtiendo en alguien. Cada vez que tú decides usar el móvil antes de leer la Biblia, te estás convirtiendo en alguien. Cada vez que tú decides abrir tu boca cuando tienes que quedarte callado, te estás convirtiendo en alguien. Y esas decisiones se convierten en hábitos y esos hábitos forman tu carácter. Si te quieres ejercitar en la piedad, toma decisiones diarias. En segundo lugar, sigue la descripción bíblica de la piedad. A veces decimos, vale, yo tengo que decidir, pero ¿en qué se supone que me debo convertir? ¿Cuál es la meta a la que debo lograr? A la que debo aspirar. Cuando estamos perdiendo peso decimos, bueno, yo quiero bajar 10 kilos. Esta es mi meta, este es mi objetivo. Pues la escritura nos muestra cómo se ve la piedad. Y en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo describe el carácter cristiano como el modelo de piedad para el creyente. Así que si tú quieres crecer en la piedad y dices, vale, ¿qué es la piedad? Lee 1 Timoteo capítulo 3. Porque allí encontramos una lista completa de lo que significa ser un hombre y una mujer piadosos. Sigue la descripción bíblica. Y finalmente, ora constantemente. Ora constantemente. La vida de oración en sí misma es una disciplina. Y es una de las disciplinas más descuidadas por los creyentes. Yo te confieso algo, hermano. La oración es el área de mi vida que está más descuidada. Y no vengo aquí a pretender ser un erudito en oración o un pastor que ora todo el tiempo, porque lucho con la oración en mi vida. Diariamente debo hacer un esfuerzo para orar al Señor. Y yo creo que esa es una realidad en la vida de todos los cristianos, o la mayoría de los cristianos, para no generalizar. El hábito que más fácilmente descuidamos es la oración. Y amado hermano, yo quiero plantearte un reto conmigo. Que decidamos hacer de la oración un ejercicio y un hábito personal y constante todos los días. Y no quiero decir ahora quién quiere orar conmigo a las 5 de la mañana a partir de mañana, porque va a ser muy difícil sostener eso. Pero sí quisiera, si alguien está interesado, quisiera que nos juntáramos a orar periódicamente. Puede ser una vez a la semana o lo que sea. Pero animarnos a orar juntos porque esa disciplina espiritual nos lleva a depender de Dios más y más. Si tú quieres ser un cristiano saludable, entonces debes alimentarte bien. Y esto significa exponer tu mente y tu corazón a la sana doctrina. Pero también debes ser un cristiano disciplinado, aquel que diariamente se ejercita para crecer y desarrollar el carácter cristiano en su vida. Hermanos, es mi oración que Dios nos ayude a ser cristianos y cristianas saludables, que se alimentan de la sana doctrina y se ejercitan para la piedad. Amén. Vamos a orar. Padre, cuánta verdad hay en tu palabra. Ella misma es la verdad. En ella podemos entender cuál es nuestra condición y nuestra necesidad.
En ella podemos entender cómo debemos vivir en esta vida. Y es por eso, mi Dios, que te damos muchas gracias por tu palabra. Porque sin ella no tendríamos ninguna guía. Pero tú eres un Dios misericordioso que no nos ha dejado a la deriva, sino que claramente nos has indicado el camino a seguir. Nos has indicado cuál debe ser la dieta que debemos tener, cuál debe ser el ejercicio en el que debemos disciplinarnos. Señor, y yo como un hombre débil, el primero de todos, reconociendo que yo mismo lucho con todas estas cosas, que yo mismo muchas veces soy negligente en estas cosas, Señor. Yo te ruego que convenzas nuestros corazones, que nos ayudes a entender lo que está en juego y que pongas en nosotros un deseo de ser cristianos verdaderamente saludables. Aquellos que comen tu palabra, cuyo alimento no es el físico únicamente, sino el hacer tu voluntad como está en la Escritura. Y aquellos que toman en serio la piedad y se disciplinan y entrenan en ella diariamente. Porque como hemos dicho al principio, Señor, queremos proclamar tu gloria como iglesia, no solamente de palabras, sino también con nuestras vidas. Así que sé tú exaltado en medio de todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén.